que los médicos de adultos ven pacientes con inmunodeficiencias primarias, eso es por supuesto totalmente cierto, pero yo trataría de pronto de aproximar un poco el matiz de la idea diciendo que seguramente a los pediatras se nos escapó hacer el diagnóstico y llega al internista. Entonces sí, el llamado es para que nosotros como pediatras estemos muy atentos. Me tomé el atrevimiento de hablar de evidencia y de probabilidades. Yo a duras penas me sé el número de la cédula, pero yo creo que numéricamente es muy importante que entendamos cómo mejor el pediatra puede llegar a esta aproximación de errores innatos del sistema inmunológico, porque definitivamente es nuestra obligación hacer el diagnóstico. Quizás no solo el pediatra, sino los médicos generales que ven niños, porque en nuestro sistema los niños después del año ya los ve el médico general, no necesariamente los está viendo el pediatra. Mi conflicto de interés es ninguno y esta es la agenda que vamos a desarrollar. Ya lo decían, por supuesto, aquí no se va a decir nada que ya no se haya dicho o que ustedes ya no lo hayan leído o que no lo hayan visto en algún momento. Son en general nuestras enfermedades, nuestros errores innatos, mejor, del sistema inmunológico, son enfermedades generalmente monogénicas que vienen por mutaciones de la línea germinal. José esta mañana hacía referencia a que hay un grupo que pueden ser aquellas somáticas, pero normalmente las nuestras en general son germinales y en consecuencia las encontramos como, o la mayoría de ellas son genéticamente expresadas como autosómicas recesivas, padres en general consanguíneos, hay aquí monogamia en muchos lugares, en muchas zonas de Colombia. La bandera roja, perdón, de Colombia es porque nosotros en San José Infantil tenemos nuestro CRACY. Nuestro CRACY significa el Centro de Referencia en Errores Innatos del Sistema Inmunológico. Va a haber un hermanito CRACY aquí en la Fundación Santa Fe y pues es un orgullo y un gusto poder contar con ustedes para que esto siga en desarrollo. Esto ya nos lo mostraron, simplemente es para recordar que sin esta fábrica maravillosa de células troncales que están aquí a la izquierda y estos precursores que se van a diferenciar y estos precursores tardíos y esas formas maduras que encontramos en el cuadro hemático que pedimos todos los médicos para todas las cosas, pues no podríamos tener definitivamente una respuesta de la inmunidad innata ni de la inmunidad adaptativa. Como yo les digo a los jóvenes que me permiten levantarme todos los días a las 5 de la mañana, sin esto no existe nada. Usted puede ser el mejor cirujano cardiovascular y tener la mejor cirugía, que si no tiene en cuenta si esto está funcionando, usted va a operar un cadáver y no va a tener paciente. Ya lo mencionó el doctor Alfaro, no voy a volver a leer esto, pero esto nos parece muy importante y esto fue lo que o estos signos de alarma o de alerta fue lo que me motivó para empezar a leer un poco más de la epidemiología, de la sensibilidad y de la especificidad, porque hay muchos artículos en los que dicen, no, pero estas señales de alerta sí, no son tan sensibles ni tan específicas como quisiéramos y han tenido algunas críticas positivas, digamos, dentro de la literatura que me parece importante que recojamos ahora, porque a mí personalmente sí me parece muy importante que tengamos estas señales de alerta en la cabeza para que no se nos pasen o se nos escapen la menor cantidad de pacientes posibles. Todas ellas hablan de infecciones excepto dos. La que está aquí contándonos de la falla del medro, si ese niño no crece, para nosotros los pediatras es muy importante, la número 5, y si ese niño ha tenido antecedentes familiares es muy importante. Hasta aquí la consulta del POS de 20.000 pesos, no hemos gastado un céntimo más
en hacer una pregunta y en poder tener una mejor aproximación diagnóstica al paciente, que estamos todos involucrados. Y ya lo dijeron también, no solamente son las infecciones recurrentes, ojo con la malignidad, ojo con la autoinflamación y ojo con la autoinmunidad. Entonces las banderitas rojas de infección, súper, pero también tenemos que pensar en otras cosas. Este es un resumen que hacen las doctoras Sullivan y Buckley y nos dicen, miren, no se enreden la vida, pediatras y médicos generales. Si ustedes tienen un niño o un paciente, generalmente niños, es 2-1 los errores innatos del sistema inmunológico, y ustedes pueden enfocarlo desde la infección, y estos chicos pueden tener una infección bacteriana, micobacteriana, viral o fúngica, pues seguramente lo más adecuado de pensar sería en que si es una infección bacteriana, ese chico probablemente tiene una sepsis, creo que no, este es el de abajo o el de arriba, ya no me acuerdo cuál es el que funciona, es el de abajo. Puede tener una sepsis, una meningitis, una neumonía por causa bacteriana o una infección sinopulmonar importante grave por causa bacteriana, o micobacteriana, infecciones micobacterianas que no están muy localizadas, como por ejemplo infecciones por Mycobacterium avium, que ya lo mencionaron en la mañana también, o infecciones virales graves. Esos niños que nos llegan aquí con adenovirus, rinovirus, influenza A, influenza B, cuidado intensivo, alto flujo, intubación orotraqueal, ventilación mecánica, unas catástrofes que nos están llegando aquí todos los días, pues eso no es como normal, ¿no? No todos los niños llegan con infecciones tan graves, o infecciones virales atípicas que también pueden ser graves, o infecciones por cándida, esas candidemias, esas blastoconidias que de pronto aparecen por ahí, uno no sabe qué fue lo que pasó y por qué fue lo que pasó. Pues Sullivan y la doctora Buckley dicen, mire, a todos esos lo que tiene que hacer de primeras es un cuadro hemático. Un cuadro hemático no debe ser negado a ningún paciente, pero tenemos que verlo con ojos de inmunólogos clínicos y ojos que vayan más allá. Y si ustedes de la diapositiva hacia su izquierda encuentran que las causas son bacterianas o micobacterianas, pues deberían pedirles las inmunoglobulinas. Una inmunoglobulina vale 25.000 pesos, un CH50 vale 17.000 pesos, o sea, no estamos haciendo grandes inversiones ni vamos a desfalcar al sistema de salud pidiendo estos laboratorios, que son laboratorios básicos, digamos, para poder orientarnos con base en lo que su paciente le ha presentado de acuerdo a la infección. Y si usted ya lo ve que la cosa es un poco más viral, como los virus son intracelulares, pues debería pedir linfocitos T, y si usted cree que el problema es con neutrófilos, pues debería también enfocarse en la dihidrorodamina para poder evaluar mejor esto. Y en todos debería considerar el VIH, que es la franja tomate. Cuando usted ve o hace la linfotipificación de los T, pues también si está de este lado de la sospecha, para el diagnóstico debería poder hacer función de esos linfocitos T. Y de últimas, considerar la secuenciación. Eso no quiere decir que no sea importante, es muy importante y se dijo también en las conferencias, para tener una mejor aproximación terapéutica, pues usted sabe exactamente a dónde darle, cuál es el punto específico a dónde mejor tratar, pues eso es lo que hay que hacer. Esta tabla ya la mostraron varias de las personas que han conversado, es la tabla de la clasificación por la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, donde hay 10 grandes grupos. Habían 9 hasta la clasificación anterior, se aumenta de las fenocopias y de inmunodeficiencias congénitas en la última publicación. ¿Y esto para qué nos sirve? Esta tablita es de la publicación anterior, no es del paper del 2022, sino del 2021, pero me parece mucho más didáctico porque si usted
entra a la clasificación y ubica a su paciente desde el punto de vista clínico, de acuerdo a lo que usted está pensando o está estudiando que puede tener este paciente. Usted puede saber, por ejemplo, que si está pensando en una inmunodisregulación, está pensando en una linfohistiocytosis o tiene paciente con una alta susceptibilidad a infecciones por Epstein-Barr virus, pues usted debería empezarse a ubicar en una de estas tablas. Entonces, los colores nos ayudan, la tabla nos ayuda, el encabezado de la tabla también nos ayuda, linfohistiocytosis hemofagocítica, con hipopigmentación o con síndromes familiares o susceptibilidades a infecciones graves y crónicas por Epstein-Barr virus o Epstein-Barr asociado a HLH. Es mucho más fácil para el clínico y para el médico poderse ubicar en estas tablas. Igual, si usted piensa en inmunodisregulación, con autoinmunidad, usted podría decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos o no hacemos doble negativas? ¿Me las están reportando? ¿Las pido? ¿Las tiene? ¿No las tiene? Si sí, entonces usted debería orientarse a un ALPS. Si no, usted tiene otra serie de entidades clínicas que le pueden ayudar a orientar a su paciente dónde mejor ubicarlo, y lo mismo cuando hay disregulación con colitis. Desórdenes autoinflamatorios igualmente, con fiebres recurrentes, con urticaria y con rash e inflamaciones sistémicas, otro tipo de clasificaciones. Aquí en negrito está qué encuentra usted clínicamente y en rojito está la deficiencia o la ganancia de función que pueda tener ese gen que esté afectando clínicamente a su paciente. Igual, este es el otro acápite de síndromes autoinflamatorios. Usted va a encontrar inflamaciones estériles y puede decir, bueno, este paciente con estas características lo más seguro es que lo pueda yo ir ubicando en una de estas tablas. Luego, me parece que es mucho más didáctico esta manera de presentar las enfermedades con los genes, porque la última clasificación nos hacen las tablas planas, grises con azulito, y tal vez es menos fácil. Esta de la anterior publicación, a mi modo de ver, es más fácil. De pronto José nos echa ahí una manita para que las vuelvan a poner de colorinches, porque sí es mucho más fácil con los colores. ¿Y qué nos dice también la doctora Buckley, que fue la que descubrió el síndrome de Job, como ya nos lo dijeron, y la doctora Sullivan nos dice, miren pediatras, miren médicos generales, si a usted viene un paciente con características físicas que no sean comunes, usted debería abrir el ojo y decir, bueno, si este niño tiene eczema y ese eczema no es un eczema como el que normalmente vemos los pediatras y se mejora fácilmente, pues a lo mejor ese chico pueda tener un Wiskott-Aldrich, por ejemplo. Si ese niño viene con pelo escaso, hipopigmentado, o tiene telangiectasias, o tiene un albinismo, o tiene una dermatitis grave, que ya lo mencionaron, las alergias graves debemos estudiarlas todas desde el punto de vista inmunológico, o si presenta eritrodermia, como lo vimos en el omen anterior, o abscesos recurrentes, granulomas, celulitis, granulomas cutáneos que no mejoran, úlceras orales, periodontitis, esos pacientes que tienen permanentemente esas lesiones en la boca, candidiasis. A lo mejor usted está frente a un paciente con una enfermedad granulomatosa crónica, por ejemplo. Si usted tiene chicos con vitiligo, alopésicos, con conjuntivitis que han pasado por 10 oftalmólogos y no sé cuántas secuencias de inmunoterapia, a lo mejor tenga que estudiarle alguna otra cosa porque ese paciente puede tener una inmunodeficiencia. Problemas en las extremidades, problemas endocrinológicos, hematológicos, esqueléticos. Esta diapositiva simplemente, doctores, es para decirles, saluden al paciente y a la mamá, mírenla fijamente a los ojos y hagan
una anamnesis dirigida. Si uno hace una muy buena historia clínica, cuando se para a examinar al paciente, el 80–90% del diagnóstico ya lo tiene en el cuerpo calloso, es decir, ya hizo izquierda, derecha y ya sabe qué puede pedirle a ese paciente. Pero si usted está pensando en otras cosas y no le para bolas y no hace un interrogatorio dirigido, muy seguramente se le van a pasar muchas cosas. ¿Qué hacemos también los pediatras? ¿Vacunamos? Sí, vacunamos. Ya la doctora esta mañana nos dijo cuál era la pauta general para no vacunar, no me voy a detener en eso. Simplemente no ponemos vacunas vivas, punto. Sí ponemos vacuna de la influenza anual en nuestros pacientes inmunodeficientes, sí. Sí ponemos vacuna de hepatitis B, sí. Sí podemos poner vacunas neumococo, neumococo 13, neumococo conjugada, dependiendo de la clínica infecciosa que el paciente presente, sí. A los únicos que no les tenemos contraindicación son a los pacientes que tienen alteraciones en el complemento, a esos los podemos vacunar porque esos chicos no tienen problemas de producción de anticuerpos. Entonces sí podemos vacunarlos, gripe, hepatitis, gripe anual, hepatitis, podemos considerar las vacunas conjugadas de neumococo y no les ponemos a ninguno vacunas vivas hasta estar recontra seguros que ese paciente no se nos va a morir poniéndoselas. Ah, pero es que aquí ponemos de recién nacido BCG, sí, pero podemos preguntarle a la mamá si ha tenido problemas con otros hijos o si ha habido problemas en la familia con las vacunas con otros chicos de esa misma familia, ¿vale? ¿Qué también hacemos los pediatras? Como vamos a ver pacientes con inmunodeficiencias combinadas en todo su espectro, pues también podemos poner tratamientos antimicrobianos. Los pediatras no podemos ser el médico que remite al otro especialista. Perdemos el tiempo si hacemos eso. El pediatra tiene que ser la cabeza que dirija al paciente y el que maneje al paciente. Y claro, se habla con todos los demás subespecialistas, pero el paciente es el que tiene que ser capaz de tomar decisiones, porque si no seguramente el ChatGPT nos va a quitar el sueldo, porque seguramente lo va a hacer mejor que nosotros. Entonces, ojo, somos el cerebro, somos quienes dirigimos al paciente a donde consideramos que debamos hacerlo y, por ejemplo, si hay un chico en el piso con sospecha o que ya la tiene, pues antes de sacarlo para la casa le mandamos el tratamiento profiláctico, eso no tiene ningún misterio y lo tenemos de acuerdo a los microorganismos con los cuales haya ingresado y esté infectado y todo esto lo tenemos como armamentarium terapéutico aquí en Colombia, pues y yo pienso que en América Latina también. ¿Qué pasa con los recién nacidos, con los neonatos que necesitamos, por ejemplo, medicamentos como la pentamidina? En el caso del Pneumocystis carini lo podemos pedir como vital no disponible si no lo encontramos aquí. O sea, los pediatras hacemos historias clínicas, vemos fijamente a la mamá a los ojos y hacemos el mejor interrogatorio posible cada que tengamos que hacerlo. Pedimos los laboratorios, que ya vieron que no son unos laboratorios de una sofisticación del otro mundo, sino son de este mundo y lo podemos hacer, e intervenimos lo más pronto posible. ¿Qué pasa cuando queremos hacer quimioprofilaxis ante el Pneumocystis jirovensii? Pues también pedimos los linfocitos, no tiene ningún misterio, aquí nos los reportan a las 24 horas y en la mayoría de los hospitales lo hacen en 3 o 4 días sin inconveniente y podemos igualmente tratamiento quimioprofiláctico cuando sospechamos o cuando creemos que el paciente se nos va a infectar con Pneumocystis jirovensii. O sea que los pediatras sí podemos hacer cosas, tenemos que hacer cosas, no podemos dejar que el otro maneje, porque si el niño no tiene alguien que maneje integralmente su humanidad, lo perdemos.
Un poquito de números, entonces, sensibilidad. Yo pienso que ustedes saben mucho mejor y más profundamente esto. La sensibilidad es aquella prueba que me dice que el enfermo está enfermo. La especificidad, el sano realmente está sano. El valor predictivo positivo me dice, ese resultado sí, realmente ese señor sí tiene esa afectación. El valor predictivo negativo me dice no, no la tiene, ese sujeto no está afectado con eso. El odds ratio es una probabilidad que suceda un evento dividido por la probabilidad de que no suceda. El odds ratio es una asociación entre dos variables, qué tan fuertes están juntas o se presentan esas dos variables. Ese odds ratio menos de 1 dice no, tal vez esa asociación es negativa, no hay una fuerza de unión de esas dos variables. Valores mayores de 1 sí dicen, uy, eso sí es una asociación positiva, seguramente A implica B. Y ese riesgo relativo que se parece al odds es una medida del riesgo que suceda algo en un grupo determinado de personas que estamos comparándola con otro grupo de personas. Y esto lo traigo porque vamos a ver dos grupos que trabajaron con las señales de alerta. Entonces, ¿qué es normalidad para nosotros pediatras? Pues que los expertos hayan dicho que 6 a 10 infecciones virales autolimitadas, eso puede ser normal, que en el invierno cuando hace frío nos va más mal a los que somos atópicos y estaremos un poco más mocosos, que puede durar la infección más o menos entre 1 a 2 semanas, pero cuando nos dicen es que son primos hermanos, ya uno ya tiene que empezar un poquito a pensar algo más. Y estas señales de alerta, aunque imperfectas, dicen la literatura, es una herramienta muy útil para nosotros los médicos. Este estudio egipcio, ellos dicen, bueno, vamos a evaluar qué pasa si nosotros con una sola signo de alarma evaluamos sensibilidad y especificidad y miren que encuentran que es un solo signo 100% sensible, pero muy poco específico. A los epidemiólogos les gusta que los números sean altos ambos o que estén cerquita ambos. Y ellos dicen, bueno, con 2 signos de alarma, ¿qué va a pasar? Entonces, con 2 signos de alarma, la sensibilidad baja, pero fíjense que la especificidad aumenta. Entonces uno dice, bueno, 2 me ayudan más que 1. Epidemiológicamente y matemáticamente es mejor. ¿Y qué encontraron estos señores de lo que acabamos de hablar y de lo que hemos hablado todos en la mañana? El mejor y más fuerte predictor de diagnóstico médico posible de un error innato del sistema inmunológico es que un familiar lo haya tenido. Luego aquí seguimos en la historia clínica y en los antecedentes y no nos hemos gastado un peso. Ese riesgo relativo de tener esa enfermedad porque el familiar la tuvo, fíjese que es de 18, es un riesgo relativo bastante positivo, bastante alto. ¿Qué hacen los polacos más tarde? Porque esos egipcios trabajaron en el 2013, 2015, estos son del 2023. Ellos estudian 2.800 y tantos pacientes y dicen, bueno, 31% diagnóstico de error del sistema inmunológico. 68%, casi 69%, excluyeron pacientes con error innato. El 822, eran leves, 74 de los que estudiaron eran severos. La mayoría que están aquí en rojito fueron deficiencia de anticuerpos porque pues, la mayoría de nuestros errores son por deficiencia de anticuerpos. ¿Y qué dicen? Vamos a hacer una propuesta, que es la propuesta que yo les traigo, esta es la segunda propuesta que hoy les traigo. Tenemos que ver si el paciente tiene un retraso en el crecimiento y deberíamos pensar que eso es un fuerte predictor para una alteración en linfocitos T. Si esos niños necesitan muchos antibióticos y endovenosos, probablemente tengan alguna alteración en neutrófilos. Y dicen estos polacos, desarrollemos alertas específicas para cada especialidad, tarea que la iniciaron hace, no me acuerdo, José, 10 años con la doctora
la doctora que murió, nuestra colega Beatriz. La doctora Beatriz en Brasil ya hace 10 años inició prácticamente esta propuesta de decir, por especialidades vamos a ajustar y nos vamos a aproximar mejor a lo que puede ser un problema innato del sistema inmunológico. Y estos doctores dicen, mire, aumentemos el eczema grave, el eczema severo, evaluemos las alergias importantes, si son graves hay que hacer alguna cosa, evaluemos si hay desórdenes hemato-oncológicos y no nos olvidemos de la autoinmunidad, que eso nos va a ayudar a aumentar esta posibilidad diagnóstica. Entonces, 8 de los 10 de la Jeffrey Model infecciosos, pero no vamos a dejar aparte los no infecciosos. Y estos polacos acaban diciendo, mire, si nosotros le paramos bolas a las enfermedades hematológicas y a las enfermedades neoplásicas, pues el riesgo de encontrar un paciente con una inmunodeficiencia aumenta casi al 90%, o 90 veces más posibilidades de riesgo. Si tiene una historia familiar, los egipcios dijeron 18, estos dicen 25, o sea, esto va mejorando, digamos, la aproximación desde el punto de vista clínico. Si hay una enfermedad autoinmune es casi 17 veces más, y si falla en el medro no es tan alta, pero también nos la puntean. En resumen, y esta es mi última diapositiva, pediatras, médicos generales, médicos que vemos niños y todas las especialidades médicas, la evidencia, y en este caso solo es pues dirigida para nosotros pediatras, tenemos que poder verla y entenderla. Las probabilidades de tener un error innato del sistema inmunológico se evalúan mucho mejor, y eso es lo que hemos dicho en toda la mañana, si vemos esas infecciones recurrentes graves, persistentes, pero si ampliamos el radar a autoinmunidad, autoinflamación, malignidad. El criterio médico, clínico y paraclínico debe utilizarse para interpretar la evidencia. Nosotros tenemos al paciente en el mejor tubo de ensayo, que es el paciente vivo. Entonces debemos saber interpretar muy bien qué es lo que está pasando. Los pediatras funcionamos en urgencias, en cuidados intensivos, en los servicios ambulatorios, nosotros vacunamos, ordenamos antibióticos, ordenamos inmunoglobulinas, ordenamos interferones, ordenamos complemento. O sea, nosotros somos la cabeza que manejamos estos pacientes. Y obviamente, y el último punto del resumen es que estas señales de alergia específicas, ojalá las podamos ajustar y divulgar mejor, dado que ellas sí aumentan la probabilidad de un error innato del sistema inmunológico. Bueno, muchas gracias.